Pensamiento sistémico. ¿Qué es el pensamiento sistémico? Es difícil explicar en pocas palabras una disciplina innovadora y poco difundida que es contraria a las características básicas del pensamiento tradicional. Si bien existen varias definiciones que están sustentadas por principios extremadamente simples, como por ejemplo la utilización del principio de la palanca en los sistemas humanos en oposición a la fuerza y contrafuerza, y el principio de la utilización de la resistencia como en las artes marciales orientales. El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano que se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar, a diferencia del planteamiento del método científico que solo percibe partes de este y de manera inconexa. El pensamiento sistémico se caracteriza en decir que el todo puede ser más, menos o igual que la suma de las partes. Es una filosofía basada en los sistemas modernos buscando llegar a objetivos tácticos y no puntuales. La actual sociedad del conocimiento pasa del concepto de la mano de obra a la de capital intelectual. El éxito de las organizaciones ya no depende de la acción, sino de la interacción y la comunicación. Cuando falla la interacción, todos los esfuerzos adicionales de las empresas se dañan. Según Zen, el pensamiento sistémico es una sensibilidad hacia los entrelazamientos sutiles que confieren a los sistemas vivos su carácter singular. ¿Cuándo y dónde nace el pensamiento sistémico? Este se ha desarrollado a partir de mediados del siglo XX. Sus fundadores son los fundadores también del Mental Reach Institute de Palo Alto, en California, Estados Unidos, y desde allí se expandió a todo el mundo, como disciplina adecuada a la resolución de problemas personales, familiares y de organizaciones pequeñas, como también de grandes, y hasta las realizaciones internacionales. Si bien el estudio de patrones de comportamiento comenzaron en la década de 1920, su campo de aplicación inicial fueron las corporaciones en donde se utilizó para analizar y detectar éxitos y fracasos, crecimientos y decaimientos, fluctuaciones de empleo, etc. Posteriormente se transfirió su campo de aplicación a cualquier sistema en el que existía una variación en el tiempo. Las características del pensamiento sistémico son que tiene cualidades únicas que lo hacen una herramienta invaluable para modelar sistemas complejos. Enfatiza la observación del todo y no de las partes. Es un lenguaje circular en vez de ser un lenguaje lineal. Tiene un conjunto de reglas precisas que reducen las ambigüedades y problemas de comunicación. Contiene herramientas visuales para observar el comportamiento del modelo. Abre una ventana en nuestro pensamiento que convierte las percepciones individuales en imágenes explícitas que dan sentido a los puntos de vista de cada persona involucrada. La metodología. En general, el pensamiento sistémico se caracteriza por los siguientes pasos. Una visión global, la construcción de un modelo global donde se observa de manera general el comportamiento del sistema. Balance del corto y largo plazo. El pensamiento sistémico construye un modelo capaz de mostrar el comportamiento que lleva al éxito en el corto plazo y tiene implicancias negativas o positivas en el largo plazo que ayuda a balancear ambos para obtener el mejor resultado. Reconocimiento de los sistemas dinámicos complejos e interdependientes. Por medio de herramientas especializadas, el pensamiento sistémico construye modelos específicos para la situación bajo observación para entender sus elementos sin perder de vista la visión global. Reconocimiento de los elementos medibles y no medibles. Los modelos del pensamiento sistémico fomentan el correcto uso de indicadores cualitativos y cuantitativos por medio de los análisis de situación y de su integración en el comportamiento global. ¿Cuáles son los beneficios al utilizar el pensamiento sistémico? Este permite la comprensión, simulación y manejo de sistemas complejos, como los que existen en cualquier empresa, negocio o área de trabajo. Al utilizar esta herramienta, se simplifica el entendimiento de los procesos internos y su efecto en el ambiente exterior, así como la interacción entre las partes que integran el sistema global. La metodología del pensamiento sistémico ayudará a la optimización de los procesos, la obtención de metas y a la obtención de una planeación estructurada para anticiparse al entorno donde se encuentra. El pensamiento sistémico es una herramienta para resolver problemas, pero consideramos que es más potente como lenguaje, pues expande nuestro modo de abordar los problemas complejos. Las herramientas del pensamiento sistémico, como son el diagrama, el ciclo causal, arquetipos y modelos informáticos, se basa en el concepto teórico de los procesos de realimentación. La estructura por la cual los elementos de un sistema se alimentan es con una influencia e información recíproca puede generar crecimiento, producir decadencia o moverse naturalmente hacia un estado de equilibrio. El lenguaje del pensamiento sistémico se da en eslabones y ciclos. En el pensamiento sistémico, cada imagen cuenta una historia de cualquier elemento o de una situación. Se puede trazar flechas que son denominadas eslabones que presentan la influencia sobre otro elemento.
A la vez, estos revelan ciclos que se repiten una y otra vez, mejorando o empeorando las situaciones. Los vínculos no existen aisladamente, pero siempre comprenden un circuito de causalidades, un ciclo de realimentación donde cada elemento es causa y efecto, recibiendo y ejerciendo influencias de modo que cada efecto tarde o temprano regresa a su origen. Un cambio de enfoque. El pensamiento sistémico es una disciplina para ver totalidades, un marco para ver interrelaciones en vez de cosas, para ver patrones de cambio en vez de instantáneas estáticas. Conjunto de principios generales destilados en el siglo XX que abarcan campos diversos, es también un conjunto de herramientas y técnicas específicas que se originan en el siglo XX. Configuraciones naturales, patrones que controlan acontecimientos. ¿Qué es un arquetipo? La palabra viene del vocablo griego arquetipos, que significa el primero en su especie. Los arquetipos sistémicos alejados del pensamiento sistémico fueron desarrollados en los años 80. En esa época, el estudio de la dinámica de sistemas dependía de una graficación de los circuitos causales complejos y de la modelación por ordenador que utilizaba ecuaciones matemáticas para definir las relaciones entre variables. Existe también la metodología de los 5 porqués. Es un método alternativo para contar una historia retrocediendo hasta la raíz del problema. El primer porqué trata de especificar o escoger el síntoma por donde se desea comenzar. ¿Por qué sucede tal cosa? Los sucesivos porqués repiten el proceso para cada enunciado, preguntando por qué acerca de cada uno. El problema no radica en que la medida original fuera errónea, sino que es de largo alcance y sus efectos persisten y no saltan a la vista. Las respuestas de los 5 porqués deben evitar las acusaciones individuales. El modelo occidental. El modelo usado por los directores estadounidenses y europeos se concentra en el problema del enfrentamiento de estrategias, sosteniendo entre los muchos negocios o funciones de una empresa. Este modelo decía que las empresas deben restringir sus ambiciones de tal manera que corresponden a los recursos disponibles, que deben buscar ventajas. El modelo oriental no radica en lo adecuado de las estrategias, sino se dirige a encontrar una respuesta al problema de cómo maximizar los recursos escasos en el objetivo de alcanzar metas aparentemente inalcanzables. Es importante la necesidad de acelerar el aprendizaje de las organizaciones de tal manera que la empresa pueda generar ventajas a mayor velocidad que en sus competidores. Gracias.